Bienvenidos, apreciados amigos. Como Ministerio Vitalmente, vamos a estar junto con mi esposa. Eh, Hoy este tema lo tendré yo, próximo tal vez lo tenga ella, pero nos vamos a turnar en la temática para que podamos mirar las diferentes perspectivas. Tal vez hayan temas que los tengamos entre los dos, desde otro equipo, para que no haya alguna una confusión con la cámara que a veces toma solamente a uno y al otro lo toma borroso, entonces desde otro equipo, pero no en este tema. En este tema estaré solo este servidor. Así que como ministerio, junto con mi esposa, vamos a presentarles algo que hemos ido conociendo, compartiendo, y como nuestro eslogan lo dice, vive la ley de la vida. Tiene que ver con la ley de la vida, algo que nos ha dado un vuelco total o un conocimiento más profundo acerca del Evangelio y de nuestro ministerio para desarrollarlo. Entonces, vamos a tener unos temas, una corta serie que la hemos titulado La salud y la salvación en el fin del tiempo. No solo es salud, salvación es todo, pero vamos a tocar algo muy acentuado y va a ser la familia, porque los mismos principios que afectan la salud afectan la familia y obviamente afectan la salvación. Así que lo que vamos a aprender es algo muy bueno, muy especial, que lo podemos aplicar a todos los aspectos de nuestra vida. Es algo muy integral y completo. Así que podemos ir mirando y es de dónde provienen los conflictos. ¿Por qué peleamos como pareja? ¿Por qué hay discusiones entre padres e hijos? ¿Por qué los novios discuten? ¿Por qué los matrimonios, las familias tienen diferentes situaciones que no son agradables para la convivencia? ¿De dónde provendrán estas cosas? ¿Será que es culpa del otro? ¿Será que es culpa de las circunstancias? ¿Será que tiene que ver con los antecedentes familiares que traemos? Hay muchas cosas por resolver y por eso en esta serie vamos a tratar de llevarlos paso a paso para que aprendamos un poco más. También la otra pregunta es, ¿de dónde proviene la enfermedad? ¿Será que la enfermedad llega por casualidad? ¿El cuerpo se enferma por accidente? ¿O será que la enfermedad tiene un propósito, tiene una, una situación que mostrar más allá del cuerpo? Preguntas como estas que hemos formulado son las que vamos a estar respondiendo en esta serie, así que no pueden perderse ningún capítulo porque vamos a ir avanzando uno a uno, amplio. Esto va a ser de manera amplia, tal vez después volvamos a tener temas ya más específicos, más cortos y obviamente para poderlos explicar de una manera más sencilla y profunda. Pero por ahora en esta serie vamos a ser abarcantes para sentar las bases para seguir estudiando. Así que vamos a ir al tema número uno, que es la ley del universo, pero antes de entrarnos en el tema, vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo y para ponernos en sus manos para que podamos juntos ser bendecidos en esta noche. Querido y amante Creador, en esta noche como hijos tuyos, como criaturas tuyas, venimos, Señor, a escuchar tu palabra y queremos que nos ayudes a interpretarla conforme a la ley, no como nosotros queremos, no como nosotros pensamos, sino como la norma y la medida que tú has establecido en el universo. Concédenos aprender sabiduría e inteligencia
y conocimiento pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta noche, por amor a tu nombre. En Él, en Cristo nuestro Salvador, lo suplicamos. Amén y amén. La ley del universo para muchos tal vez ya es conocida, pero para algunos nuevos apenas la estamos conociendo y queremos ampliarla un poco más. ¿Qué necesitamos saber para conocer la causa de la disfuncionalidad? ¿Será que necesitamos conocer la disfuncionalidad? ¿Necesitamos conocer la enfermedad o conocer la causa de la enfermedad? ¿Necesitamos conocer el conflicto o la causa del conflicto? Pero ¿cómo podemos conocer la causa del conflicto si no conocemos cómo funcionan las cosas? Así que necesitamos saber cómo fueron creadas las cosas, bajo qué criterios, bajo qué reglas, bajo qué leyes para ser gobernadas. Porque si conocemos cómo fuimos creados, entonces sabremos dónde o por qué viene la disfuncionalidad. Así que dice la palabra en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. De una manera más notable y de una manera más interesante que podríamos traducir este texto sería a la ley y al testimonio. La ley hace referencia a la ley de la naturaleza y el testimonio hace referencia a los escritos proféticos inspirados. Así que el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, aquí está diciendo, quien no esté conforme a la ley del universo, a la ley que rige toda la creación y a lo que está escrito, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, que si no hablamos conforme a la ley y al testimonio, andamos en tinieblas. Entonces apliquemos esto ahora a la salud. Si no andamos conforme a la ley y al testimonio, entonces no hay salud, hay enfermedad. Si no andamos conforme a la ley y al testimonio, entonces no hay armonía en el hogar, hay conflicto. Si no hay, si no hay ley y testimonio, entonces hay tristeza y no hay alegría. Y eso aplica para todo. Entonces, necesitamos saber y entender que la base de todo es la ley, porque si no es conforme a la ley y al testimonio, no sirve, no funciona, no cumple el propósito. Es bueno tenerlo claro y más nosotros, como defensores de la ley en estos últimos tiempos, necesitamos entender y saber qué es lo que realmente significa la ley y el testimonio. Entonces, decimos así, todo lo que existe está gobernado por una ley. Eso no tiene excusa, o sea, todo está gobernado por leyes. Y lo vamos a ver aquí. El mismo poder que sostiene la naturaleza trabaja también en el ser humano. Las mismas leyes que guían a la estrella es lo más grande que nosotros conocemos, lo más inmenso, gigantesco. Y escuche, y al átomo, lo más pequeño que nosotros conocemos. Las mismas leyes que guían a la estrella y al átomo, lo más grande y lo más pequeño, dicen, rigen la vida humana. O sea, la ley que rige a la estrella y al átomo también nos rige a nosotros. O sea, es una ley amplia, abarcante. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. De esa inteligencia procede toda la vida. Ahí está. Todo tiene leyes. El corazón, la naturaleza,
las estrellas, el átomo, los árboles, el agua, todo está gobernado por leyes, según la Educación, página 90. Ahora el Salmo 142, perdón, 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Así que tenemos aquí que la ley es la verdad y necesitamos saber lo que significa la verdad. Sabemos que la ley es la verdad, entonces ahora tenemos que conocer acerca de la verdad. Y la verdad es absoluta. ¿Qué es absoluta? Que es completa, que es lo que es y no hay que añadirle ni quitarle. La verdad es absoluta porque es inmutable. ¿Qué significa? Que no cambia, que está siempre, que es eterna. La verdad es inmutable y siempre funciona. La verdad es no contradictoria. Así que la verdad no se contradice. Lo que es en una parte es en la otra parte. No puede decir que la ley funciona hacia adelante y después dice que funciona hacia atrás. No, si dice que funciona hacia adelante, todo va a funcionar hacia adelante porque la ley no se contradice. Entonces, si la ley dice que la verdad sirve, pues la verdad siempre funcionará. No es contradictoria y necesitamos entenderlo. La verdad es abarcante. Es decir, la ley es abarcante. ¿Qué significa eso? Ya vimos, abarca desde lo más pequeño hasta lo más grande, abarca desde la China hasta Colombia, abarca desde el monte hasta la ciudad, porque así funciona la ley. Y es simple. ¿Qué significa esto? Que lo puede comprender hasta un niño. Y nosotros que hemos trabajado con algunos niños, nos hemos dado cuenta que hay niños que agarran la ley de una manera espectacular y terminan aprendiendo y siendo libres porque pueden conocer la ley que es simple. Bien, entonces, ya conociendo que la ley cumple todos estos aspectos, que es la verdad y que no puede fallar, entonces vamos a verla estructurada en un gráfico en este momento. Entonces, todo en el universo está guiado por una ley. Y esa ley dice que todo funciona como un canal, como un conducto, como un medio. Somos canales, que tiene una entrada y obviamente va a tener una salida. La ley básica dice que nada puede existir ni funcionar por sí mismo. Esto significa que lo que cada elemento necesita debe tomarlo de afuera. La energía debe tomarse de afuera. Todo lo que necesita viene del exterior. Eso dice la ley y la ley no puede cambiar. Así funciona. Nadie tiene su propia energía, solamente Dios. Después de Dios todo es creado y entonces todo fue creado de la forma de que tiene que depender. Entonces, como tiene que tomar del exterior lo que necesita, pues debe hacerlo, tomarlo, y eso debe hacerlo de la causa. Todo canal debe conectarse a la causa. Pero la otra parte de la ley dice que nada puede hacerse para uno mismo. Así que lo que se toma no se toma para sí mismo, sino que se debe tomar para dar. Y esto vendría a ser el efecto. Aquí tenemos entonces la funcionalidad de cada cosa creada en el universo. Y esto necesitamos entenderlo y asimilarlo y vivirlo. Entonces, todos funcionamos como un canal que debe tomar.
para dar. Nada puede existir ni funcionar por sí mismo y nada puede hacerse para uno mismo. Eso es claro. Y esto funciona como un circuito. Da la vuelta, pero solo en un sentido. No puede ir en contra. La ley dice que va en un sentido y no puedo esperar que sea al contrario. Dios es la fuente de todo el universo, Él es el creador y Él es la causa. De Él provienen todas las cosas y a Él vuelven todas las cosas según el circuito que está en el universo. Así que en este gráfico podemos ver todas las leyes reflejadas. Esta es la base que rige el universo, la ley que rige todas las cosas. Y ya lo vamos a ir entendiendo un poco más. Vamos a leer algunos textos del Espíritu de Profecía que nos van a ayudar a entender lo que acabamos de ver en el gráfico, porque no lo sacamos de nuestra mente, sino que ya estaba escrito en el testimonio, ¿no? Y esto aparece en el deseado de todas las gentes, capítulo 1. Recuerdo qué día que compartía con alguien en una ciudad del país y me dijo, había leído tantas veces el deseado de todas las gentes, pero nunca había entendido de la forma en que usted me lo está enseñando. De verdad que es algo extraordinario, así lo decía él. Y entonces dice, aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa escritura permanece. Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueve en el suelo que no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brizna de hierba que no tenga su utilidad. Aquí vamos viendo ya el contraste. Todo funciona tomando y dando, pero el egoísta corazón humano solo toma y se queda con todo. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida sin el cual no podría sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal a su vez sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar mil mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuente, recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Esto sucede a nivel terrenal. Ahora, ¿en qué otra área puede suceder? Miremos esto. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de santidad. Los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres. Traen a este oscuro mundo luz de los atrios celestiales. Por un ministerio amable y paciente, obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en una comunión con Cristo aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. ¡Wow! Diríamos. Si en la tierra todo funciona para tomar y dar, en el cielo también, pero a un nivel más elevado, porque los ángeles dice que desean que nosotros tengamos mejor relación con Dios que la que tienen ellos mismos. ¿Quién de nosotros podría hacer o dar más de lo que tengo, más de lo que quiero, que estén mejor que yo? Tal vez los padres digan sí, mis hijos sí, mis familiares sí, pero eso se llama egoísmo, eso no es conforme a la ley, porque se trata de dar al otro, no porque me conviene y espero algo a cambio, sino por amor. Esto es profundo, pero a la vez hermosísimo. Pero apartándonos de las criaturas, ahora ¿a dónde vamos?
al Creador. Pero apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Me encanta esta partecita. Vemos que la gloria de Dios consiste en dar. No sé, los que estudian Apocalipsis, allí en Apocalipsis 18 dice, y se muestra la gloria y la gloria de ese ángel. Interesante. Vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. En Juan 1 también se habla de que vimos la gloria de Jesús. Interesante para asociar estas cosas. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. La ley de la vida para el universo. Está claro. La ley de la vida no es una frase de humanos, no es una frase que se la inventó una criatura, es una frase que determina el funcionamiento del universo, la ley de la vida, la ley de la existencia, la ley del funcionamiento, la ley del servicio, la ley de la dependencia, la ley de amor. Es esta ley de la vida según lo que estamos leyendo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Gran fuente. Escuchen, y así por medio de Cristo se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Aquí está lo que vimos en el gráfico, el circuito, todo funciona en un circuito. Hay una fuente, somos canales, debemos tomar para dar, está escrito y es para nuestro bien. Aquí lo vemos en la naturaleza. Ya lo leímos, ahora están aquí los gráficos, los ecosistemas, los ciclos de la semilla, los ciclos de los animales allí, cómo funciona tomando y dando para que haya una correlación, para que haya una armonía. ¿Quién lo estableció así? El Creador, porque es la única manera que funcione. ¿Se imaginan ustedes que el mar retuviera sus aguas y no diera nada? Bueno, ahí está, el mar muerto las retiene y no hay vida. Pero cuando usted toma y da, deja fluir el circuito, entonces hay vida y se cumple el propósito de la existencia. El hombre cuando es creado se le dan instrucciones, la ley de la vida. A nosotros se nos dio instrucciones, así como se le dio al universo. Ya leímos que a la estrella, al átomo, pero al ser humano también. O sea, a usted y a mí se nos dio la ley de la vida. ¿Y cuál es el principio general de la ley de la vida? Tomar para dar. Somos dependientes de la fuente e independientes de quienes están a nuestro alrededor. Así que damos sin esperar nada a cambio. ¿Qué pasaría si se cumpliera la ley de la vida? ¿Qué pasaría entonces en los matrimonios? ¿Qué pasaría si el esposo tomara de la fuente y le diera a la esposa sin esperar nada a cambio? ¿Y qué pasaría si la esposa tomara de Dios y le diera a su esposo sin esperar nada a cambio? ¿Qué pasaría si los padres tomaran de Dios y le dieran a sus hijos sin esperar nada a cambio? ¿Qué pasaría si sus hijos tomaran de Dios y le dieran a sus padres sin esperar nada a cambio? Sería la armonía de la creación antes del pecado. ¿Qué pasaría si cumpliéramos la ley en nuestra vida? ¿Tendríamos tristezas? ¿Tendríamos acaso esas cosas que nos enferman? ¿Habría enfermedad, conflictos? No, porque la ley
es para nuestro bien. Mire lo que dice la inspiración, hablando de los hijos, hablando un poco de la familia. Dice, enseñadles que Él hizo las leyes que gobiernan todas las cosas vivientes. ¿Él quién? Dios, Cristo. Que Él ha hecho leyes para nosotros y que esas leyes son para nuestra felicidad y nuestro gozo. Interesante, ¿no? ¿Para qué son las leyes? Para nuestra felicidad y nuestro gozo. Así que si no hay felicidad y nuestro gozo es porque estamos quebrantando la ley. Y tal vez la quebrantábamos porque no la conocíamos y hoy estamos conociéndola. Gracias, Dios. Y escuchen, consejo para los que tienen hijos. No los canséis con largas oraciones y tediosas exhortaciones, sino que por medio de las lecciones objetivas de la naturaleza, enseñadles a obedecer la ley de Dios. Ahí está. La naturaleza enseña la ley. Nos corresponde a nosotros como padres enseñarles la ley a los hijos, pero se la estamos enseñando en la letra y queremos meterle la letra por los ojos, por los oídos, pero no hemos entendido la esencia de la letra, el espíritu de la letra. Y eso pasó con los religiosos en los tiempos de Jesús. Enseñaban la letra, pero letra muerta, porque ellos no la vivían. Pero quien la entendía, esa letra podía darle vida. Interesante que no nos pase lo mismo. Es esencial la obediencia a la ley. ¿Es qué? Esencial, primordial, es necesaria. No solo para nuestra salvación. Escuchen, la ley no es solamente necesaria para nuestra salvación, o sea que la ley es necesaria para la salvación. ¿Para qué más es necesaria? Sino para nuestra felicidad. Y escuchen, esto me gusta. Y para la felicidad de aquellos con quienes nos relacionamos. Así que la ley es para ser feliz y para ser felices a otros. En el circuito de la ley del universo. Me encanta este texto. Salmo 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. O sea, los que dependen, los que la aceptan, los que quieren vivirla, y no hay para ellos tropiezo. ¿Está claro? El que guarda la ley, el que vive la ley, el que ama la ley, no va a tener tropiezo, no se va a enfermar, no se va a perder, porque la ley es nuestro ayo, es nuestro camino para vivir bien conforme al Creador y quien instituyó la ley. Entonces, aquí tenemos dos referencias. Familias en ley y familias sin ley. Criaturas en la ley o criaturas que no viven en la ley. ¿Qué les gustaría a ustedes tener? ¿Vivir la ley o vivir sin la ley? De paso, nosotros vivimos sin la ley, pero estamos en ese proceso y procurando que podamos vivir cada día más en la santa ley de Dios que es buena, santa y perfecta. Así que, ¿se imaginan los hijos en la ley? Dios nos ayude. Y terminamos, cerramos el tema, ¿cómo empezamos? Con la ley que rige el universo. Está claro, necesitamos entender y vivir la ley. Somos canales, hay una única fuente y necesitamos
entenderlo. Tenemos una entrada, tenemos una salida. En la entrada debemos tomar porque no podemos existir por nosotros mismos. Así que tenemos que ir a la causa y tomar todo lo que necesitamos. Y no quedárnoslo porque la ley dice que nada puede hacerse para uno mismo. Así que lo que tomo, tengo que darlo. Y algunos dicen, pero uy, eso es terrible, yo no voy a ser feliz, no voy a disfrutar. Resulta que la ley involucra todo este proceso. Tomar y dar es lo que me hace feliz. Si solamente tomo, no seré feliz, porque me voy a amargar por el egoísmo. Si doy, pues estoy dando, es algo imposible, estoy dando algo que no he tomado, así que estoy dando es una mentira, una falacia. Así que según la ley, tomo y doy. Y cuando tomo y doy, disfruto. Soy feliz, haciendo feliz a los demás. Soy amado, tomando el amor y dándolo. Entonces, esto es lo que necesitamos entender. Si entendiéramos la ley, sufriríamos menos y viviríamos más, porque la ley es vida, la ley es salvación, la ley es salud, la ley lo involucra todo, porque la ley nos muestra al Creador y nos dice cómo debemos funcionar y actuar en estos tiempos. Y por eso, la salud y la salvación en estos últimos días debe ser atendida y analizada desde una perspectiva muy diferente. El Señor quiere que su pueblo, que sus hijos, que les gusta comprender y conocer cada día más, puedan profundizar, pero con esta perspectiva, la ley. Porque todo lo que nosotros hagamos, todo lo que digamos, debe pasar por este filtro, que es la ley. Si no pasa este filtro, no es verdad o no sirve o es un engaño. Entonces, voy a poner un ejemplo de cómo funciona la ley que está en la inspiración y en la naturaleza. Vamos a suponer que alguien le dice a usted, yo voy a ayudarlo y voy a suplir todas sus necesidades. ¿Qué diría usted conforme a la ley? Si aplicáramos la ley, ¿podríamos creerle a este personaje lo que está diciendo que él suplirá todas nuestras cosas? Pues según la ley, ningún canal tiene para suplir. Cada canal toma para sí mismo y comparte, pero eso no lo hace una fuente. Solo hay una fuente y es Dios. Él es el único que puede satisfacer todas las necesidades. Otro asunto. Ejemplo, se anuncia otra pandemia o se anuncia el superniño, sequías. Algunos ya están estresados, algunos ya están angustiados, pero esta información, conforme a la ley, ¿podrá ser real? El ser humano puede dar diagnósticos, aproximaciones, etcétera. Pero ¿quién tiene la palabra? ¿Quién es el que puede permitir que haya sequía? ¿Quién es el que puede permitir que haya otra pandemia? ¿En quién confío? ¿En los medios de comunicación o en la fuente del universo? ¿A quién le creo? Interesante. ¿En dónde está nuestra confianza? ¿En qué tenemos fe? Son muchas cosas que hay que profundizar, pero la ley nos permite tener claridad en que ni la hoja de un árbol se mueve sin el consentimiento del Creador. Así que sola la pandemia llegará por voluntad de Dios, la sequía llegará
por voluntad de Dios, y cuando digo voluntad de Dios, no es tal vez que Él la orqueste, pero Él está por encima de todo, inclusive de lo malo. Así que Él dirige el universo, Él controla y Él hace lo que a Él le parece. A nosotros nos corresponde esperar en su amor, en su misericordia y en su bondad. Pero si yo me angustio, si yo vivo quejándome, si yo vivo inquieto, dudando, la ley me muestra claramente que estoy en mi propio asunto. Y entonces, ¿qué sucede? Que puedo sufrir porque no tengo confianza en la fuente, sino en mí o en lo que está en mi alrededor y me voy a enfermar, pierdo la paz, me estreso, etcétera. Así que gloria a Dios por su ley, porque tenemos la unidad de medida correcta para sopesar toda la información que llega a nuestro espíritu, a nuestra mente. Así que Dios nos bendiga y Dios nos ayude y vamos avanzando en esto sencillo, pero muy profundo, que nos ayudará a tener una perspectiva diferente al ir conociendo cómo funcionan todas las cosas. Así que en este momento, si hay algún aporte, alguna pregunta o alguna duda acerca del tema expuesto, pues entonces puede hacerlo, compartir en este momento. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Cuando usted acaba de hablar de lo de la pandemia, eh, esto nos lleva entonces a lo que dice la ley. Quiero que me aclare si estoy en lo correcto, en el que nada tiene poder en sí mismo si Dios no lo permite. Sí, señora. ¿Sí? Es así. Ujú. Entonces, yo no tengo por qué temer temor a la información o a que si me llegó eh, eh, y bueno, se introdujo dentro de mí, por decir algo, estoy tratando de que me entiendan, Sí, entró el X, el virus, la pandemia. El, si yo he de morir ahí es porque el Señor lo permitió. así es. Y esto, Así de sencillo. sí, señora, porque Si no, sencillamente me da y no, es igual. A muchos nos dio el COVID y no nos pasó nada. O sea, lo pasamos, sí, lo pasamos el momento y tuvimos la pérdida, la falta de la respiración y todo ese tipo de cosas. A mí me hicieron los remedios naturales, pero de ahí no pasó a más nada y salí del COVID. sí, Entonces me imagino que la siguiente puede ser lo mismo, solamente lo que yo debo esperar es que el Señor, mi vida está en las manos del Señor y Él sabe lo que va a permitir. Pero sí. todas esas personas que murieron más que todo por susto, por, ¿por qué murieron tantas personas? Quiero, bueno, primero Dios controla todo, Él decide quién vive, quién muere, cómo vive, cómo muere. Bueno, el vivir más que todo, pues lo decidimos nosotros, ¿no? Solo me refiero a que pues Él decide cuánto vive la persona, pero el cómo vivir, pues sí nos corresponde a nosotros. Pero quiero compartir algo que una vez en una reunión de estas surgió un versículo y a mí me impactó, me llamó mucho la atención y quiero compartirlo ya que surge esa pregunta y está en Proverbios 10:24. Proverbios 10:24 y alguien lo compartió ahí y yo dije, wow, tremendo, tremendo texto. Y Proverbios 10:24 dice, lo voy a leer aquí textualmente, dice, lo que el malvado teme, eso le sobrevendrá.
pero los justos recibirán lo que desean. Y, y yo pensaba, si yo le tengo miedo a una tormenta, ¿soy malvado o soy justo? Si le tengo miedo al virus, ¿soy malvado o soy justo? Interesante, ¿no? Porque ahí dice claramente que al malvado le va a llegar lo que teme, pero al justo lo que desea. O sea, a cada uno, a cada uno le va a llegar lo que piensa, lo que cree. Si yo le tengo miedo a las cosas, es porque no confío en Dios. Y si no confío en Dios, es porque obviamente hay un problema en mí, y es como lo dice el Lucero ahí. No tengo mi identidad correcta. Y eso es lo que vamos a aprender en estos temas aquí en adelante. Pero la idea es que podamos tener confianza y fe en la fuente. Y si eso está, pues venga lo que venga, aunque se desplomen los cielos, aunque se mueva todo, seguiremos firmes en lo que nuestro Creador nos ha prometido o dicho. ¿Alguien más? ¿Quién quiere hablar? Bueno, si no hay más preguntas, no hay más comentarios. Pastor. Bueno, Consuelo, Mira, adelante. cuando usted dijo, mi estimado pastor, que de paso nosotros no estamos viviendo en la ley o no tenemos la ley, ¿me puede ampliar un poquito ese concepto? Porque siendo optimistas que estamos tratando y haciendo nuestro esfuerzo de poder conocerla más y de poder permitir y ser cooperadoras con Dios para que nos siga perfeccionando, ¿tiene una relación con el proceso de la santidad? ¿O en qué sentido es que usted lo explica, por favor? Y gracias. Hermana Consuelo, gracias por su pregunta. Sí, cuando yo digo que no andamos en la ley, pues me refiero a una totalidad de la ley, porque, porque pues no podemos vivir la ley completa, pero tampoco debemos desesperanzarnos, porque quienes ya hemos iniciado el camino de la ley, vamos a ir creciendo cada día más. Y cuando vemos que no estamos cumpliendo la ley, pues es Dios, el Espíritu Santo, mostrándonos que necesitamos trabajar en volver a la ley. Y entonces es ahí cuando vamos diariamente en el proceso que usted dice a a la cruz para llevar eh, ese procedimiento. Entonces, los conflictos, la enfermedad, los pensamientos malos, las emociones malas, solo me están demostrando de que estoy quebrantando la ley y no estoy dependiendo de la fuente, que debo tomar todas las cosas que necesito. Pero no significa que estoy violando la ley como tal abiertamente, sino que voy en el proceso. De hecho, por la gracia y la fe y el amor y la misericordia de Dios, cuando yo inicio el camino de la fe, comienzo a guardar la ley ya perfectamente en la fe, aunque en la naturaleza caída quebrante la ley. Pero por la fe ya voy en el camino de la ley. Entonces, que cuando se habla de que vivimos sin ley, se refiere a que necesitamos conectarnos con Dios para no quebrantar la ley. Pero vamos en ese camino y creemos que cada día más esa ley va a ser para nosotros una delicia, como Dios lo dice en su palabra, como el salmista lo expresó. Tu ley es una delicia para mí. Eso es un proceso,
pero por fe lo vamos a lograr y lo vamos a conseguir, porque el ingrediente más especial es la fe, que tanto nos falta a nosotros como pueblo de Dios. Bien. Eh, una pregunta, pastor, para que tener todavía más claro. eh, Eh, hay diferencia o sencillamente es lo mismo entre los 10 mandamientos y las leyes del universo? ¿Cuáles? Los 10 mandamientos fueron dados por causa del pecado, ¿verdad? Pero realmente la ley del universo, que son que nadie vive para sí, que todo, mm, eh, que nada tiene poder en sí mismo si Dios no lo permite, y el otro, que toda causa tiene su efecto. Eso que rige todo el universo, ¿tiene alguna diferencia con la ley de los 10 mandamientos? Porque cuando se habla de la ley, yo quiero estar clara cuál es la ley, si la ley tiene que ver con los 10 mandamientos o si tiene que ver con la parte en la que yo debo empezar a vivir, eh, introducirme, como dicen, en esa ley del universo, donde debo vivir en función de otros, donde debo darme cuenta que toda causa tiene su efecto y donde no tiene nada poder en sí mismo si Dios no lo permite. Eso para mí, esas tres básicos, esas eh, tres, vamos a decir, leyes básicas me han ayudado para la vivencia diaria, ¿no? De mi vida. Pero a la vez, ¿dónde está la parte de los 10 mandamientos? Yo pienso que la parte de los 10 mandamientos es donde yo tomo para dar, ¿verdad? O sí, mejor dicho, que sea usted quien me hermanita, aclare esas dos leyes. hermanita, no la voy a aclarar esta noche porque habrá un tema donde tocaremos, no esta semana, pero sí tocaremos ese tema, cómo la ley del universo viene a relacionarse de una manera directa, por no decir con los mismos principios y la misma fórmula, siendo lo mismo con los 10 mandamientos. Entonces, ya habrá un tema donde ampliaremos esa parte de que los 10 mandamientos no es otra cosa sino la misma ley del universo, solo que fue especificada para un momento y para una ocasión allí en el Sinaí que debemos entender. Pero, hermanita Elsa, los principios son los mismos y la fórmula es lo mismo, tomar para dar como canales que somos de la fuente. Y sin duda, como decía Consuelito, sin duda en ese proceso es el camino de la santificación, ¿no? Uno lo puede ver como si realmente el Señor nos va llevando, porque es que sacarnos de esta naturaleza Ah, sí. no es Es, fácil. es un proceso, no es fácil. Así que tiene la mano levantada Nubia, por favor. Bueno, mira, lo que la hermanita dijo anteriormente, quisiera aclarar que la ley no fue dada por el pecado. O sea, la ley que fue dada a raíz del pecado fue la ley ceremonial, no la ley de Dios. Son dos leyes diferentes y cada una tiene su función. Entonces, habría que en el tema, cuando lo tengas, pues Ujú. especificar estas dos leyes, ¿no? Las dos leyes nos llevan a Cristo, pero tienen Sí. funciones diferentes. Así es, la ley de los 10 mandamientos nos muestran el pecado, nos muestran el quebrantamiento de la ley. Así que cuando lo estudiemos, lo profundizaremos un poco más al respecto. Em, ¿Algo más o dejamos así por esta noche? Bien, entonces vamos a hacer una oración para cerrar. Querido Dios, amoroso Padre, gracias te damos por tu benevolencia, tu misericordia y porque eres bueno con nosotros.
nos tienes paciencia, pero anhelas que pronto podamos confiar y creer plenamente, como lo has prometido que así será. Y aquí estamos en ese caminar de conocerte un poco más, de conocernos a nosotros y poder cooperar para esa maravillosa salvación que tú nos has prometido. Hay mucho conocimiento por obtener, mucha información, pero lo que más te pedimos, Señor, es que a través del Espíritu Santo nos ayude a tener presente y a recordar que la práctica es lo que más importa. Así que ayúdanos, Señor, a cada momento a recordar que necesitamos más experiencia, más evidencias y no tanta información sin cumplirla. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos y estamos aquí para poderte decir, Señor, gracias, porque por medio de la fe podemos lograr lo que tú quieres con nosotros. Acompáñanos en este caminar de conocerte cada día más y poder servir cada día más. Que tu bendición sea con todos nosotros como lo has prometido y que podamos recibirla con un espíritu dispuesto y abierto para ti y para el prójimo. En tu nombre, Jesús, pedimos todo. Amén y amén. Amén, Amén. pastor. Muchas gracias.